Ok. Como les comentaba el arquitecto, se celebran 100 años del nacimiento del arquitecto Saludowski. Es hasta el 2018, cuando fallece el arquitecto, que su familia decide hacer la donación al acervo de arquitectura mexicana, antes Archivo de Arquitectos Mexicanos de aquí de la facultad. Nos encontramos en el sótano de la biblioteca. Esto es una muy pequeña muestra de todo lo que tenemos ahí. ¿Okay? Se donaron muchísimos planos, decenas de miles de planos de 120 proyectos diferentes. ¿Okay? Y hace poco también pudimos conseguir 40,000 fotografías digitales de la obra del arquitecto. ¿Okay? Entonces aquí contamos con 120 obras, de las cuales se muestran solo algunas de las más representativas que hizo el arquitecto. A pesar de que fue una vida muy prolífica en el campo de la arquitectura, se empieza a despuntar un poquito más del grueso del cuerpo de arquitectos a partir de la década de los 50. ¿Okay? Entonces, precisamente por eso, estamos viendo una etapa en la que los proyectos son algunos de los más significativos. Saludowski no nace aquí en México, nace en Polonia, en el periodo de entreguerras, y precisamente su familia pues se viene a residir a la Ciudad de México cuando él tenía 1 año. Estudia en la Escuela Nacional de Arquitectura, en una camada, por decirlo de alguna manera, de varios arquitectos importantes que precisamente fueron haciendo la historia de la arquitectura del México moderno, mediados de la década del siglo XX, y con los cuales algunos participó también en algunos de los proyectos, y ahorita lo comentaremos. Pasamos, por favor, chicos. Sí, por aquí, chicos. Vamos a empezar por sus espacios culturales, que fue una de las cosas que más hizo. Bueno, algo importante que tienen que saber, él se caracterizó mucho por el uso del material del concreto combinado con el grano de mármol expuesto. Entonces, en casi el 100% de sus obras se va a ver este tipo de material. Tiene este tipo de textura, como ven en las fotos, y esos puñados. O eran precolados o eran colados en sitio. Entonces, bueno, este Museo Interactivo Papagayo se hace en el estado de Tabasco y se lo encarga el gobierno de Tabasco porque querían justo tener un espacio como el que tenían aquí el Papalote Museo del Niño, querían tener un museo allá. Y de hecho, después de su construcción, fue considerado, o es considerado actualmente todavía, uno de los 5 mejores museos para niños que hay en México y en Latinoamérica. Como les decía, el material, el uso del color es muy determinado. Está ubicado en un parque muy grande que está rodeado de igual otros aspectos culturales, el jardín botánico, etc. Y bueno, es para niños, pero también hay áreas pensadas para los adultos. Sí, por acá. Biblioteca México, una de las intervenciones, tal vez me atrevería a decir, de las más importantes que hizo el arquitecto Saludowski a edificios de la Ciudad de México. ¿Okay? También se le conoce como la Ciudadela, precisamente por estar al ladito del parque que tiene este nombre. Es un edificio del siglo XVIII que antiguamente era una fábrica de puros y cigarros. ¿Okay? Se tiene que hacer una renovación completa del espacio, se le encarga al arquitecto Saludowski, y lo que sí se le comenta es que tiene que ser un espacio para albergar 1.400.000 libros. ¿Okay? Fue una de las premisas muy importantes, que tenía que ser muy bien analizado todo el espacio, sin cambiar precisamente, que se hiciera una renovación, que se dio un proyecto del siglo XX con un edificio del siglo XVIII. La estructura para cubrir los patios es completamente independiente de la estructura original. Este proyecto es de 1988. ¿Okay? Ya la tecnología no estaba tan adelantada en este tipo de cubiertas, y aún así son patios de 40 por 40, son bastante grandes y no tenemos soportes intermedios. ¿Okay? Se hizo un estudio bastante fuerte precisamente para poder realizar esta intervención, y si ustedes lo visitan, realmente es una maravilla ver cómo quedó este espacio. Yo los invitaría a que conocieran este espacio porque quedó realmente muy impresionante. Perdón que lo diga, pero sí está muy, muy bonito, es muy agradable, la temperatura es maravillosa, y precisamente, si pueden observar, pues tenemos precisamente esas
flujos de aire entre patios, precisamente para permitir ventilaciones naturales con vientos cruzados. ¿Ok? Entonces, uno de los proyectos de intervención más importantes que realizó el arquitecto aquí en la Ciudad de México. El auditorio del estado de Guanajuato se ubica en una colina y esa colina tiene una gran vista hacia la entrada de la ciudad de Guanajuato. Tiene capacidad para 1,800 espectadores, además de que tiene un auditorio para 200 personas. Este igual fue un encargo del gobierno de Guanajuato. Y aquí pues igual concreto con grano de mármol expuesto y la piedra, el uso de la piedra. Tiene taludes con pasto alrededor. Esto era un poco para evitar que se viera tan, ¿cómo decirlo?, tan imponente. Pero bueno, de lejos obviamente se ve bastante imponente por el uso del material. Bueno, la unidad de servicios turísticos y culturales de Chichén Itzá está en Mérida, Yucatán, por supuesto. Ahí pueden ver parte de la maqueta. El pasillo central, que es por el centro, enmarca la pirámide de Kukulcán. Y bueno, justo este pasillo también divide dos áreas que son de servicios, una donde está cafetería, biblioteca, hay un pequeño museo que habla de la cultura maya, sanitarios y bueno, obviamente taquillas de entrada, de información, etcétera. Para este proyecto específicamente utilizó piedra del lugar, piedra que también se utilizó para todos los vestigios prehispánicos que están ahí. Este es el único donde no predomina tanto el material que él utilizaba usualmente, que era el concreto y el grano de mármol. Tenemos la sala de usos múltiples y centro de convenciones de Tuxtla. Proyecto gigantesco, 420,000 metros cuadrados, donde ya podemos encontrar precisamente eso que les comentábamos al principio. Ya para esta fecha el arquitecto tiene 50, 60 años y ya tiene un lenguaje arquitectónico muy bien definido en el que ya empieza a utilizar los materiales, las formas, las circulaciones de maneras muy específicas. Otra vez encontramos el concreto como el material principal, este concreto martelinado, junto con la combinación de acero y de vidrio. ¿Okay? Obviamente, al ser un centro de convenciones, es un proyecto 100% cultural en el que está exactamente entre las avenidas más importantes de Tuxtla. ¿Okay? Volvemos a encontrar, por favor, estos volúmenes macizos de una escala monumental, en el que ya está muy bien estipulado precisamente el dejar las marcas que reconocen el lenguaje del arquitecto Saludowski. ¿Okay? Y ahorita lo vamos a ver en varios proyectos. Por favor, sí pedimos que empiecen a poner un poquito de atención en estas cuestiones, precisamente para ir definiendo este lenguaje que utilizaba el arquitecto. Bueno, el Centro Cultural Sor Juana Inés de la Cruz, ya es bastante más reciente. Este está en el Estado de México. Claro, no recuerdo bien cómo se pronuncia, pero bueno, es uno de los centros culturales más grandes que existen en el Estado de México, y algo que se le reconoce, o que por lo que es muy conocido, es por el teatro que tiene aquí. Está muy bien resuelto, y esta área es justamente como para uso de salones, de usos culturales, danza, literatura, música, etc. La sala de usos múltiples de Dolores Hidalgo, esta tiene una historia muy graciosa, porque primero se construye en Celaya 1 y es idéntico a este, o casi idéntico. Y esto es porque el gobierno de Dolores Hidalgo le encarga, se dan cuenta de que construye uno en Celaya, lo visitan y le piden que construya uno exactamente igual. Es un terreno de 11,000 metros cuadrados, tiene igual capacidad para 1,500 personas, y así como en Celaya, allá se diseñó un modelo de paneles movibles para que justo la sala de usos múltiples se pudiera utilizar para muchas cosas. Entonces las butacas se repliegan y se pueden hacer hacia los lados, y entran los paneles para dividir los espacios. Entonces, bueno, lo único que lo diferencia del otro es que los colores y las texturas. Este tiene ladrillo aparente y su cenefa de color azul, que es diferente a la de Celaya, pero es prácticamente igual. Si ven la planta,
es idéntica a la de España. Está la maqueta. Vamos por acá. También tenemos el Teatro Emilio Barraza, de Rabasa, perdón. Estoy pensando en otras personas. Ok. Teatro para 1,250 personas. Ok, un proyecto de 11,000 metros cuadrados, construido en 1982, con sala de danza y un montón de espacios que siempre buscó el arquitecto Saludowski, que tuvieran esa versatilidad de que no fueran un espacio tan rígido, sino que realmente pudiera utilizarse para varios eventos a la vez. ¿Okay? Y otra vez podemos ver estas figuras masivas, el mismo lenguaje arquitectónico de concreto cincelado, o otra vez con el grano de mármol expuesto. Ya se volvió una parte fundamental en su lenguaje arquitectónico, y los pequeños detalles de color, casi siempre en azules o rojos, también ya era parte de las pequeñas experimentaciones que hacía con color. Torres de Mixcoac, otro proyecto que realiza con el arquitecto Teodoro González de León, año de 1967. Aquí todavía estaban experimentando todavía con algunos materiales, los lenguajes no estaban tan definidos. Se vuelve a utilizar el concreto, ya no cincelado, son paneles prefabricados. Y aquí lo interesante es que son de estos experimentos de vivienda en el que se consideran todos los rangos, niveles altos, medios y bajos de vivienda en edificios de 6, 9 y 12 niveles, ¿ok? 4 departamentos por nivel. Entonces, tomando en cuenta que los edificios más altos podrían tener, 48 departamentos. Realmente es un mundo ahí adentro. Todavía lo pueden visitar. Está ahí por Prepa 8. Son alrededor de 26,000 viviendas. 26,000 viviendas. Ok, un proyecto bastante interesante, de los primeros a esta escala que realiza el arquitecto. ¿Vamos? Bueno, de los proyectos habitacionales que hace, muchos los hace de Reforma, y la gran mayoría de los terrenos en donde construye tienen grandes pendientes. Entonces, estas pendientes las utiliza para jugar con los niveles de las casas y para hacer uso de ella y tener como una vista panorámica. Entonces, para la casa Sacal, para esta casa específicamente, sí usa prefabricados de concreto con mármol, y la familia le pide que la cristalería sea polarizada. Aquí en la fachada pone algunos, pero en el interior es en donde justamente utiliza una fachada completamente de cristal que da vista hacia la pendiente pronunciada que tiene el terreno. En la casa Zabludowski, más allá de la escala, vemos también como el arquitecto, a diferencia de estas grandes volumetrías, por favor, vemos otra vez el mismo material de concreto con mármol expuesto. ¿Okay? Por cuestiones del destino, al arquitecto casi siempre se le daban los terrenos con pendiente. Entonces se volvió muy bueno en resolver este tipo de proyectos. De hecho, el acceso a esta casa es precisamente con una losa a medio nivel. ¿Okay? No está a nivel de calle, ni utiliza niveles completos, el acceso está a medio nivel, y de ahí empieza a jugar con los diferentes niveles de la casa. Obviamente aprovechando mucho estas interacciones del espacio interior con el exterior, se volvió un aspecto también ya muy importante. Es casa de mediados de los 60s, y ya desde aquí empieza a tener este tipo de lenguajes, y pues bueno, bastante interesante. Proyecto de 1989, aquí volvemos a comentar, edificio habitacional, se le daban muy bien, terrenos bastante complicados, en este caso en particular tenía una pendiente del 40%, ¿ok? Son de los cuales 8 niveles, de los 12 con los que cuenta el edificio, estaban por debajo de nivel de calle, ¿ok? En este caso empiezan a agregar un material nuevo, aluminio pulido a la fachada, lo podemos observar aquí, por favor, ¿ok? Pero el mismo lenguaje. Esta utilización del acero con el vidrio
como complemento del concreto, fue una parte que él estuvo utilizando muchísimo. Son 30,000 metros cuadrados del proyecto, ¿okay? Y tenemos 12 niveles. Bueno, el último edificio habitacional, aquí de la exposición, aquí ya no usa mármol, pero sí usa ladrillo rojo. Es uno de los primeros proyectos donde usa ladrillo rojo con el mármol. Son edificios de 5, 7 y me parece que 3 niveles. Son alrededor de 500 departamentos. Es uno de los proyectos más importantes de su carrera, de hecho. Es del año... es del 92, ajá, justo eso. Y está pues en la zona de Copilco, está aquí. Está en el cruce de Copilco con Avenida Delfín Madrigal. Lo tenemos aquí muy cerquita, la entrada está sobre Delfín Madrigal. Son departamentos de 54 metros cuadrados, 4 departamentos por nivel, entonces también tenemos una cantidad considerable de gente. De hecho, aquí podemos ver precisamente el acceso vehicular como baja 7 metros por debajo del nivel de piso. Sí, es bastante considerable. El edificio de estacionamientos lo tenemos precisamente aquí abajo de esta plataforma de acceso. Aquí tenemos la rampa de acceso y conecta con los primeros edificios a través de puentes y todos los demás pues ya de manera peatonal. Vamos con la central de abasto. Pues, se puede decir, es el proyecto más grande que hace, sí lo hizo yo. Es importante decir que el proyecto final no quedó como originalmente se había pensado, sufre muchos cambios por muchas razones. Se piensa porque en su momento el mercado de la Merced era el que se supone que abastecía a la ciudad de todos estos legumbres, abarrotes, y verduras, etc. Y por eso se piensa en hacer una central de abastos. Ahora, también la planificación de dónde iba a quedar es muy importante porque justo se quería que los camiones, etcétera, que llegaban a la Ciudad de México tuvieran un acceso fácil y directo. Por supuesto, para los 80, pues la ciudad no era tan caótica como ahora es un caos, pero en su momento funcionó bastante bien. Está en un terreno de 217 hectáreas aproximadamente, son más de 400,000 metros cuadrados construidos. Todas las bodegas y el área donde se compra, sus techos funcionan como estacionamientos. Hoy en día ya no es tan práctico porque pues, la gente que viene a comprar demasiado tiene que subir unas escaleras espantosas para llegar al lugar, pero bueno, en su momento funcionó y sigue funcionando, ahora sí que con pues, sus problemas. Sigue siendo el mercado más grande del mundo. Eso no nos ha quitado el récord. Y también pequeño detalle interesante, si se dan cuenta, cuando se genera el proyecto, no hay nada alrededor, absolutamente nada alrededor. ¿Ok? Se consideraba que era un terreno que estaba casi a las afueras de la ciudad y precisamente por eso se iba a utilizar como central de transferencia de abastecimiento de comestibles para la Ciudad de México. Hay un área donde está obviamente las bodegas con todo lo que se vende y otra en donde se pensó y existe, donde hay bancos, sanitarios, restaurantes, las oficinas centrales, las oficinas de los locatarios, oficinas de bodegas, etcétera. Entonces tiene un transporte interno también para las personas que van y es un proyecto que a la fecha sigue funcionando a pesar de todos los problemas. Es uno de sus más... Y como comentábamos, es interesante luego abordar este proyecto, más cuando vienen algunos investigadores a ver cuestiones sobre la central de abastos, que nos dicen, bueno, quiero ver qué tiene sobre central de abastos. Y es así de, bueno, son 6,000 planos. Tenemos 6,000 planos, no sé si tengas tiempo para revisarlos todos. ¿Okay? Bueno, vamos a terminar con los muebles. Entonces, esta es una parte de Soldovsky que casi no debemos de... Tampoco son muchos los que ven aquí, realmente son muy bien. Hay una de las más famosas, famosas para su obra, la mesa convertible. Esta nada más es una parte de la mesa, realmente son 4 piezas. Justamente se separan para hacerse largo. Todas las piezas son propiedad de su hija, de Gina Soldovsky. Esta es parte de eso. Y la cuna, pues justamente la hace para Gina. Gina es la primera que utiliza
esa cuna. Esto era movible de color, pero pues en su momento ya era demasiados años, entonces se tuvo que restaurar, se hizo fijo para que no sufriera más daños. Y pues hoy en día tenemos entendido que Gina la sigue utilizando porque acaba de ser abuela y mencionó que la utiliza para su nieto. Todos estos muebles los hace en los años 50, en la primera mitad de la década de los 50. Pero es una parte que casi no se conoce porque ni siquiera está documentada en sus publicaciones. Exactamente. Sí, si todavía tienen la oportunidad de visitarnos el día de mañana, los esperamos con todas las... A lo que vamos. Exactamente. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias.